A continuación me propongo trazar un pequeño contrapunto entre ideas de Marx, ideas de Freud. Vamos a incluir, por supuesto, ideas de Nietzsche, pero Nietzsche se quedó sin sistema, no en el sentido de que se le cayó en computación. Pero bueno, ha sido un autor que muchas de sus aseveraciones después son contrariadas por otras, como pasa con muchos grandes genios que se contradicen o que cambian. Tal es el caso de su admirado, al principio, Wagner, que se levantaba un día schopenhaueriano y otro día. Pero bueno, debemos la riqueza y complejidad de muchas de sus reflexiones, incluso también a la opacidad con la que después fue recibido, porque de las pocas cosas ciertas que podemos decir de Nietzsche, seguras que podemos decir de Nietzsche, ¿qué sería? Bueno, que él eh, exalta al individuo a la mismísima manera, podríamos decir, de Ibsen, de Kierkegaard, podríamos decir de Bernard Shaw incluso, pero bueno, él sobre todo es un discípulo filosófico de Arthur Schopenhauer que es muy misántropo, ¿no? Suscribiría a la idea del poeta latino Horatio: huye de muchos, huye de pocos, huye de uno, el hombre es más fuerte del que puede estar más solo. Y bueno, esta metáfora que usa Schopenhauer de los puercoespines, que bueno, finalmente por no soportar la soledad se juntan, pero se empiezan con sus púas a pinchar. Cuanto más inferior es un hombre, más sociable, dice Schopenhauer. Por eso los negros con sus labios gruesos y sus cráneos, porque creía en la frenología, bueno, los ve siempre reuniéndose y bailando, como idiotas que son, porque no pueden estar solos. Estar solo es un signo de superioridad porque ahí uno puede desarrollar el pensamiento abstracto, entrar en el conocimiento objetivo, disfrutar del arte, hacer sí, la vida contemplativa, el ideal de Platón. Y Nietzsche, que es sobre todo un antisócrates, muchísimo más que un anticristo, porque después toda esta de todas las reformas, digamos, ideológicas en el misticismo que introduce Jesús al judaísmo, tomémoslo estrictamente como algo político y no religioso, o sea, más allá de si fue el Hijo de Dios o no, que lo que menos interesa es una falacia domine, un biografismo, la doctrina cambia muchísimo. Y Nietzsche admira mucho, y muchas ideas orientales que evidentemente abrevó el hombre Jesús, de manera que cuando él se propone realizar su propio escrito en forma de evangelio hacia Habló Zaratustra, no podemos decir que sea anticristiano más que en la idea fundamental y fundamentalista, un poco social darwiniana, de que la caridad degrada a quien la recibe, a quien la da, y que es una hipocresía y que es una debilidad o una medida precautoria, pero de ninguna manera realmente hay que cultivar la filantropía. No hay que realmente tener piedad, tener compasión, tener caridad, porque eso debilita la raza. O sea, muchas ideas, por supuesto, suenan hoy en día nazis, sobre todo porque sabemos lo que pensó Hitler y que existió el nazismo. En la época de él no existía, y por supuesto la obra de Nietzsche fue mutilada por la hermana de Nietzsche, Elizabeth Nietzsche, que fundó una república utópica en el Paraguay, así que le mandaba mate. Nietzsche tiene un escrito graciosísimo sobre al destino, hay que sorberlo eh, rápidamente, como de un trago, igual que al mate, él lo llama mate, bueno, pero sí son matete con eso. Pero Nietzsche, digamos, tiene una gran complejidad, pero no es de izquierda, no es colectivista. Sin embargo, fue rescatado por la izquierda y se puede hacer eso siempre. Así que, bueno, vamos a comenzar entonces
Habría que empezar entonces con Marx, aunque lo que terminaríamos haciendo es tratando de analizar brevemente a todos aquellos que han tratado de unir a Freud con Marx, por qué se dio esa situación insólita, ¿no? Eh, Antecedentes de uniones de ideas, tenemos muchísimo material acá, porque uh, cada uno de estos autores de por sí requiere muchas clases, pero bueno, rápidamente, así como Pirandello y como Namuno, digamos, así como un montón de autores que dijeron, yo no conocía a tal otro autor, pero veo que es mi hermano, está haciendo lo mismo que hago yo. Freud no reconoció nunca haber leído a Nietzsche, más que tardíamente, o sea, no consideró que su fuente o su inspiración haya sido Nietzsche. Luego se nota evidentemente que lo ha leído, incluso como suele hacer, incrusta en su obra, no conceptos, pero en este caso palabras, ¿no? Así como utiliza ideas de Kant, siendo como filósofo bastante diletante, habla del eterno retorno al inconsciente. Es decir, Freud quiere rescatar mucho la figura de Nietzsche y validarlo y valorarlo, porque bueno, Nietzsche termina mal, termina muy enfermo, digamos, firmando como Dionisio y todo eso, pero además, sobre todo, muy alejado del reconocimiento académico y realmente, digamos, no ha obtenido el reconocimiento que él esperaba y sin embargo, digamos, su obra no ha dejado de ser, digamos, de obedecer a la inspiración, a la musa. Él es un romántico en ese sentido. Él dice, no solo, digamos, que tiene que escribir algo, sino que es como una necesidad, sino que dónde se le ocurrió esa idea, dónde recibió como el relámpago de la inspiración, es decir, toma muy en serio su misión religiosa de escribir. Y es el nihilismo, digamos, que él predica, es la base, por ejemplo, del ironismo de Rorty, y es un gran anticipo del giro lingüístico, ¿no? A la idea de que la verdad se arma con un entramado retórico. Cuando él dice, Dios está en la gramática, y dice que así como decimos el sol sale por el este, y lo decimos después de Copérnico, después de Galileo, y sabemos que el sol se queda quietito, pero está en la gramática decirlo así. Bueno, todo eso está muy perfectamente expresado en Mentira y Verdad, en la cuestión moral, donde realmente, eh, digamos, uno de sus caballitos de batalla, sus leitmotiv es reducir a una nulidad total toda esta idea de moral que tenemos. Bueno, todo lo que él cree que... Él quiere desenmascarar que nuestras motivaciones no son por lo que creemos que son, e incluso esto se podría ilustrar fácilmente con nuestros gestos de cortesía, que no son gestos de cortesía. Damos la mano no por cariño y por simpatía, sino para asegurarnos de que no tiene un arma. Chocamos las copas no para brindar y, como se suele decir, el vino se saborea con el gusto y con la vista, se lo disfruta, ¿no? Pero no se lo oye, por eso hacemos el brindis. No, es para que se entrecambien, para que se intercambien los fluidos y que si alguien quería envenenar al otro, muera también. Él habla de muchísimos, digamos, gestos de la naturaleza, eh, digamos, así como Darwin explica como el surgimiento del lenguaje, del símbolo de un nene que quiere alcanzar un tarro de dulce y extiende la mano, y eso es deíctico, es decodificado como la señal: madre, deseo que me alcances el tarro de dulce. Pero realmente el tipo es un animal tratando de alcanzarlo sin calcular que no llega al brazo. Y ese surgimiento del lenguaje, digamos, como un comportamiento finalmente inhibido, digamos, en Nietzsche hay mucho más Darwin
que por supuesto en Marx y que Freud hubiera querido que el paradigma de Lamarck fuera el, el que triunfe, porque para Freud el inconsciente hay un animismo, hay una voluntad, hay una teleología. Freud es un determinista, pero recontra determinista, sobre determinista. Todo síntoma está sobredeterminado, dice Freud. Es decir, tenemos un filósofo como David Hume, que provocativamente desde su escepticismo, en un hermoso modo de presentarlo, de la manera así dialógica de Platón, niega la causa y dice, bueno, solo sabemos que hay sucesión, no podemos decir que hay una ley, que hay una necesidad. Está bien, yo, qué sé yo, el ejemplo que usa son las carambolas del billar, que es especialmente un mal ejemplo, ¿no? Porque para nosotros es sinónimo de azar y no es un buen ejemplo de lo que él quiere decir. Él quiere decir que hay cada vez una nueva posibilidad de que algo se produzca, pero no que las cosas suceden por azar, al contrario, suceden por un marco de determinación abierto, ¿no? Eso está en Prigogine, estocástico, eso es abrir una ventanita más que no vamos a... Pero bueno, este social darwinismo de Nietzsche es lo que le hace decir, cuando, digamos, una perra tiene 6 cachorros, ve uno que está medio moribundo, medio mal, se lo come, porque bueno, no tiene sentido. En la economía de la naturaleza, gastar en alimentarlo, en mantenerlo, y bueno, de paso, comiéndoselo, tiene nutrientes, tiene proteínas, tiene zinc. Entonces, ¿cómo pasamos de eso que es tan sabio, dice Nietzsche, a hacer asilos para los discapacitados? Suena muy mal, suena muy brutal. Pero bueno, él por supuesto tiene este ideal de la raza mejor, de sacar lo mejor de cada uno. Es decir, cuando uno lee el Superhombre y todo, cada lector del Superhombre se cree superhombre. Chesterton dice, el verdadero hombre superior es el que sabe que es normal. Todos los hombres son ordinarios, comunes, digamos. Ordinarios sí, todos son unos cerdos, pajeros. No, pero él dice, todos los hombres son vulgares, excepto los que saben que son vulgares. Todos los hombres son ordinarios, excepto los que... Los extraordinarios son los que lo saben. Y entonces el hombre superior es el que sabe, el que es consciente de que es uno más y de que lo que le pasa a él le pasa a todos. En cambio, el hombre de cuarta categoría es el superhombre. Esa, digamos, exaltación del individualismo que hace Nietzsche, vamos a poder entroncarla con Freud y contra Marx, ¿no? Vamos a recordar entonces que Hume dice que no hay causa, solo hay sucesión. Negar la causa es una picardía terrible. Se ve que él no conocía la comida peruana, las papas a la huancaína, pero bueno, el ceviche mixto, ¿no? Con pulpo y con calamar. Yo no querría, digamos, irme mucho por las ramas, así que continuamos, aunque nos cueste un Perú, con una línea muy clara, muy marcada. Pero bueno, si les suena un disparate, un delirio, cómo me voy por un lado para otro, tomemos en cuenta que unir a Marx con Freud es mucho más grande aún. O sea, en la historia, la filosofía y las ideas, por supuesto, hay grandes copy-pastes y grandes, magníficos sipeos y reformulaciones y podemos, bueno, la principal, ¿cuál sería? La fundante sería, por ejemplo, tenemos los presocráticos y tenemos a este discípulo, tenemos a Platón, que dice, qué maravilla lo que es Parménides, todo es sólido, todo es estable, me copa mucho esa filosofía, es la que me cabe, es mi filosofía. Después le enseñan Heráclito, todo fluye, todo cambia, nadie se baña 2 veces. Al principio se lo enseñaron mal, un alemán le explicó, nadie se baña 2 veces, esa era la lección inaugural. Después se entendió, en el mismo río, porque las aguas cambian y entonces uno agrega, no, claro, y uno mismo cambia,
finitud en la vida misma, bueno, es casi la impermanencia budista, ¿no? Que es una de las pocas cosas que perduran, ¿no? Pasan los distintos sistemas filosóficos sobre la eternidad y la impermanencia budista es lo único que permaneció. Bueno, entonces, que yo como judío además me siento muchísimo más insultado por los budistas que por Hitler. Este filósofo esloveno o estandapero mediático, según como lo prefieran connotar, que hace malabares con tres naranjas y usa sistemas, claves interpretativas de Lacan, de Hegel y de Marx para analizar el triunfo de Boca Juniors frente a Platense. Digo, para ir retomando esto del calamar en el ceviche mixto, él, bueno, se ve muy asombrado de que un jerarca nazi se base en el budismo para decirle a los soldados, maten tranquilos, no, tengan la seguridad de que es irreal. Al judío al que ustedes están matando es irreal, es una ilusión de los sentidos. Al soldado, no dice el judío, eso lo dice para la guerra, no es todavía, en ese momento no, era un secreto en ese momento de los campos de concentración, de manera que mezclé acá un poquito, se desdibuja vaporosamente el gaseamiento. Pero bueno, vamos a rápidamente decir este chiste que yo quería decir, que es que yo como judío me siento mucho más insultado por los budistas, porque Hitler nos quería matar, pero creía que existíamos, que éramos una realidad horrible, parásitos del mundo, qué sé yo, pero existíamos. Para el budismo, ni siquiera existimos, somos una ilusión de los sentidos. Bueno, el chiste ahí es que para el budismo todo es una ilusión de los sentidos, pero a un judío solo le interesa la cuestión judía, ¿no? Como el chiste del náufrago. Sí, del inglés, francés y judío que está en una isla con elefantes, salen y publica, qué sé yo, el sistema de jerarquías sociales en los elefantes, sus ritos mortuorios. Bueno, el otro escribe, no sé, el sistema de poleas que anticipa la ingeniería humana, en cómo se organizan para conseguir alimentos, qué sé yo. Y el judío escribe los elefantes y la cuestión judía, ¿no? O sea, un kirchnerista en una isla desierta, cuando sale la isla de los elefantes, escribe los elefantes y las madres de Plaza de Mayo. Bueno, entonces, cuando finalmente Platón ve que Heráclito dice todo fluye y Pitágoras todo está quieto, dice vamos a hacer una cosa, como me gustan los dos, los quiero por igual, bueno, decimos así, Heráclito es en la Tierra y, y en el mundo suprasensible, que es el verdadero, al que no tenemos acceso y estamos en la caverna y vemos las sombras, en el mundo suprasensible está todo eterno, están los arquetipos inmóviles. Y bueno, esto Nietzsche lo refiere muy graciosamente. Dice, el cristianismo es platonismo para la plebe. Y yo no sé cómo la izquierda ha hecho de Nietzsche un izquierdista, porque él dice la chusma, la plebe, el vulgo, la masa iletrada, los imbéciles, la canalla. Pero bueno, ¿por qué? Porque son tan brutos que no pueden tener la idea abstracta de que, bueno, en esta tierra todo es fugaz, efímero, lo bueno no dura, el vino te da resaca, pero en el cielo todo es eterno y hermoso. Es una idea muy abstracta y hay que ponerle un ídolo de carne, personificarlo con alguien que lo ilustre. Entonces, ahí sí se va a poder entender bien. Y bueno, entonces dice que Jesús viene a ser toda la idea de Platón, pero, o sea, el cristianismo explicado con un
más paternalistamente, a prueba de idiotas, digamos. Bueno, vamos ahora a hablar un poquitito de Freud y un poquitito de Marx. No podríamos hablar mucho, porque es mucho, mucho lo que han desarrollado. Bueno, de Marx, ¿qué quiere decir? Algo gracioso, yo siempre busco ser gracioso, es que él al principio no sabía qué iba a hacer de su vida. Es una frase muy argentina. ¿Qué vas a hacer de tu vida? A Sartre le hubiera gustado, ¿no? Sartre decía, lo importante no es lo que te pasa, sino lo que vos haces con lo que te pasa. Bueno, el padre quería que él sea abogado, él va a estudiar, y mientras se encuentra a sí mismo, lee la novela Tristam Shandy, una novela así farsesca, experimental, medio anárquica, le divierte mucho, y hace una imitativa que se llama Félix und Scorpio, y ahí aparece en el capítulo 27, junto al perro Bonifacio, que anticiparía Conan, aparece una frase que dice que los grandes hombres dejan tras de sí a un mediocre como sucesor. Y da varios ejemplos de emperadores romanos, de grandes filósofos. Ahora bien, esa frase es el antecedente de la frase que aparece. Evidentemente Marx creía en esto, ¿no? Que todas las cosas se dan dos veces, como dijo Hegel, pero la segunda vez en forma chata, grotesca, absurda. Y esto aparece en el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, de manera que en Marx las cosas aparecen dos veces, pero la primera en forma de farsa y la segunda seria. Bueno, Marx es un discípulo filosófico de Hegel, así como Nietzsche es un discípulo filosófico de Schopenhauer, y eso significa que metodológicamente lo es, que adopta, o sea, Nietzsche adopta de Schopenhauer la prevalencia del cuerpo, de lo animal, frente a pensadores, como Hegel contemporáneo, ¿no? que creen en el espíritu y en la razón, y es, en cierto sentido, el último iluminista o el que lleva la ilustración al extremo. Bueno, en el caso de Hegel atado al determinismo histórico, sobre todo, pero, pero digamos, Schopenhauer anticipa a Freud en cuanto a considerar que el cuerpo es la representación directa, o sea, no necesito, si el mundo es mi representación cerebral, ¿no? Eso se llama idealismo en filosofía, no tiene nada que ver con, vos sos muy idealista, vos crees que, sí, ayudando a los pobres. No, el idealismo en el sentido vulgar no tiene nada que ver con lo que se llama idealismo en filosofía, así como el romanticismo en la literatura no tiene nada que ver con qué romántico que sos, o los hombres son muy materialistas. Marx es muy materialista. Me preguntó cuánto gana. Y todos los hombres son iguales. Tienes razón, Marx. En general te lo dice una freudiana. Todos me buscan para coger, no te lo dice una marxiana. Bueno, sí, hay formas así chistosas de unir a Marx con Freud. Las mujeres quieren ver Gita, ese tipo de idioteces. Los que han querido unir a Freud con Marx en un sentido muy rápido, vamos a decir, para Marx, todo está determinado por los modos de producción, todo está determinado por la economía de un momento histórico. Todo está sujeto a cambio, o sea, Marx también admira, digamos, no a Heráclito, sino a Demócrito, admira, digamos, a los filósofos del cambio constante, ¿no? Entonces, el movimiento, digamos, él cree en la rueda indetenible de la historia, en nombre de ella, que es como una esperanza así religiosa que tiene, cree que la revolución se va a dar inexorablemente, que el comunista científico puede ver señales, puede ver los últimos extractores del capitalismo, qué sé yo qué, pero se va a dar, se va a dar. Entonces, en nombre de la ley del futuro que se va a dar, se pueden transgredir las meras leyes actuales, fácticas, que son las que existen, pero, digamos, Marx era un gran contrafáctico, por eso es muy interesante que el marxismo vulgar se equivoca al ceñirnos a los hechos.
y Marx se hubiera revuelto en su tumba. Digamos, si hoy viviera y viera lo que pasó, por un lado, él no era un relativista cultural, él estaba a favor de las grandes potencias, creía que Estados Unidos tenía que anexar California, estaba a favor de, digamos, para él el comunismo es el estadio superior. No pensó que Rusia iba a saltar del feudalismo al capitalismo al comunismo, digamos, no, no, primero, las etapas son científicamente necesarias en él. Bueno. Pero bueno, vamos a rápidamente considerar esto del método. El método de Marx es dialéctico. Las conclusiones, decíamos rápidamente, Schopenhauer eh, habla de la inmediatez, digamos, de la propiocepción, podríamos decir. O sea, nosotros no necesitamos razonar que tenemos una mano para sentir nuestra mano, para mover nuestra mano. Después sí tenemos que razonar que existe Alaska. No sentimos, no podemos mover Alaska. Bueno, esta idea hace que digamos que Nietzsche pueda llevar todo al lado de lo animal y negar la importancia de la razón y desenmascarar eh, muchas creencias así racionales civilizadas. Es decir, él cree que la civilización es una máscara, un blef, y que realmente seguimos siendo profundamente animales, como lo cree Darwin. Y bueno, Darwin incluso un enamorado de los animales, un especista misántropo. Darwin tiene textos muy racistas, dice, fui a Tierra del Fuego, hay unos indios espantosos, asquerosos, con costumbres salvajes, crudelísimas, en cambio los monitos, qué divinos. Bueno, por supuesto se puede decir lo que sea, se puede, digamos, atribuir a la naturaleza, Schopenhauer dice, con la habitual economía de la naturaleza, mientras que Darwin podría hablar, al contrario, de la exuberancia de la naturaleza, de los gastos al pedo, digamos, nada prueba mejor el darwinismo, al que hay que, digamos, contraponer fuertemente contra la teleología del creacionismo, que todas las cosas que nacen al pedo y bueno, pues se extinguirán, pero, o todas las chapuzas y todas las como reformas anatómicas, que una parte del hueso de la muñeca se vuelve como una especie de pulgar para poder agarrar los cañas, en fin. Vamos a entonces rápidamente. Conrad Lorenz, por ejemplo, habla de cuando el perro muestra el cuello, como diciendo me rindo, estoy en pido, no sigamos atacándonos. Bueno, dice que es lo que dice Jesús, mostrar la otra mejilla. O sea, realmente se puede llevar la naturaleza para el lado de la bondad, de la maldad, así como es fascinante que una colmena de una abeja le sirve a Adam Smith para ilustrar la división internacional del trabajo, a Schopenhauer para decir la naturaleza es aristocrática, hasta el zángano, hasta la reina, miren los obreros. Y le sirve a Marx para hablar de la colectividad, de la comunidad, del trabajo en equipo. Para Marx una colmena es comunismo, para Adam Smith es división internacional del trabajo, y para Schopenhauer es la demostración de la aristocracia. De manera que realmente voy a buscar las citas textuales para contraponer esas tres. Me gustaría hacer ese tipo de uniones, así como lo que dice Heidegger cuando llega a la Acrópolis, ¿no? Y lo que dice Freud cuando llega a la Acrópolis, queda deslumbrado, piensa que superó a su padre. Bueno, Lacan lo reinterpreta hablando de la... Se basa más en las palabras todavía. Pero bueno, rápidamente entonces, ¿qué dice Marx que lo vuelve tan inconciliable con Freud? Bueno, Marx dice que, tal como lo dice Hegel con la teoría del reconocimiento, Erkenntnis, del otro como espejo, de los otros significativos de la George Mead, no existe un yo, no hay un individuo, no hay una subjetividad, él nos forma, digamos, el marco social en el que estamos insertos en un momento histórico dado, que está definido por las condiciones materiales de producción. Todo tiene un sustrato
concreto, material, y el resto de cosas son elaboraciones como execrencias que surgen de la necesidad psicológica del ser humano de creer en cosas bellas. Pero realmente, cuando elogia a los burgueses, dicen, nos sacaron, le sacaron la máscara a todas estas ideas nobles de la realeza, de la bondad, de la nobleza. La verdad es que todo es por intereses económicos. Y bueno, en ese sentido es que se los ha emparetado siempre a Freud, a Nietzsche y a Marx. Lo hace Ricoeur, lo llama los tres maestros de la suspicacia, Foucault lo llama los maestros de la sospecha. ¿En qué sentido? En que ven en cada hecho una mascarada, una farsa, un circo, una mentira. En el fondo hay una motivación más o menos espuria, más o menos impresentable, que realmente es lo que está moviendo todo, y ellos la quieren denunciar, explicitar. Estas categorías son, bueno, en Nietzsche la voluntad de poder, por eso él dice, bueno, toda la prédica cristiana, o digamos, Sócrates era un gordito, si hubiera sido fuerte y joven, hubiera dicho hay que luchar, todo tiene que ver con un trasfondo, con un sustrato animal físico. Pero bueno, él no confunde igual la fuerza muscular con la fuerza. Él habla de por ejemplo, en un pasaje hermoso dice que Goethe es más fuerte que Beethoven. O sea, en la armonía. Pero bueno, volviendo entonces. Las tres categorías podríamos decir que son como tres codificadores de televisión, tres canales. Para uno, todo lo que ves de la realidad en el fondo es voluntad de poder. Ese es Nietzsche. Muy parecido igual a Freud en cuanto a que ese poder es un poder animal, o sea que hay impulsos, ya sea trip, pulsión. Es una discusión bastante innecesaria porque bastantes cosas cambian de sentido, bastantes palabras cobran otra acepción en Freud. Y Freud ha sido 2 veces mal traducido. La segunda traducción, que fue contra la primera, es como Heidegger, con la traducción de Trotta, que las dos son malas, ¿no? Pero bueno, Heidegger es muy difícil de traducir porque inventa palabras, falsas etimologías. En cambio, Freud escribe de una manera espectacular. De hecho, se ofende cuando gana el premio literario Goethe, porque se van a pensar que escribió ficción. Soy científico ya. Y Freud fue mal traducido por apuro, por este tipo que no era médico y que Freud, que no sabía un carajo de castellano, dijo, sí, yo me enseñé a mí mismo el español para el Quijote, así que buenísimo, aplaudo esta traducción. Y después la otra, lacaniana, uno pone finalmente, para la interpretación de los sueños, uno pone mariquita para una vaquita de San Antonio, ¿no? Uno de los sueños que aparece. Con todo el problema que hay, con todo el problema que hay de la asociación libre, o sea, uno inmediatamente piensa en algo homosexual. Y el otro pone Mike Keffer, no sabe un carajo alemán, busca en el diccionario, sabe que hay sustantivos compuestos y entonces literalmente traduce coleóptero de mayo, porque en alemán vaquita de San Antonio es, claro, escarabajo de mayo. Mayo es primavera, es como un animalito que aparece. Bueno, en fin, no voy a darte una explicación sobre entomología, pero la verdad es que es pésima la traducción y es una pena porque Freud no buscaba oscurecer las aguas para que parecieran más profundas, salvo, bueno, cuando quería meter a Newton a la fuerza y decir que es la mecánica del inconsciente. Freud es muy lábil, el arma... Vamos a empezar rápidamente la historia de Freud. Freud comienza como muy científico y luego, cuando ve que estas histéricas le dicen, no, porque yo fui violada por mi tío, qué sé yo, dice, bueno, ellas están sufriendo un trauma que en su momento no lo vieron como tal y luego fue resignificado como trauma. Esto es muy interesante. Yo, qué sé yo, cuando fui al colegio una vez, un pibe me da una cachetada, no me duele, no me molesta hacia adelante, pero como todos los demás me dicen, vos te dejas hacer eso, cobra de vuelta una significación traumática. Bueno, empiezo a hablar de eso, armo un edificio conceptual majestuoso,
muy bien pensado, y después se entera de que este tío era impotente, que no pudieron haber sido violadas. Y entonces, esto los que están a favor de Freud dicen, con su gran honestidad intelectual, admite el error. Pero bueno, si no lo admitiera, quedaría refutado todo lo que hizo, se le tira abajo. Así que bueno, él ahí agrega el concepto de fantasía, lo descubre, digamos, dice, bueno, están traumadas porque tienen la fantasía de haber sido violadas. Después un poco macanea la cantidad de histéricas que eran. Es como si Galileo Galilei dijera, bueno, yo querría demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol, pero bueno, me van a decir que es muy poco científico, con un solo Sol demuestra. Así que yo les querría decir que en realidad yo estuve investigando esto con 15 soles, ¿eh? No vayan a creer que saqué conclusiones apresuradas con poca muestra poblacional. Bueno, Freud entonces va cambiando, empieza creyendo que está esta fuerza, eh, digamos, lo que podríamos decir la mismísima, el elan vital de Bergson, la voluntad de Schopenhauer. Bueno, él simplemente es libido sexual, pulsión erótica en Freud. Y luego, con los traumas de la guerra, descubre que está lo que él llamaría la tánatos. Está entonces lo que hambre y amor es en Schiller, lo que en Freud es sexo o muerte, que aparece en el famoso texto de Voltaire, el turco dice, yo si ya no puedo coger, prefiero morir y todo eso. Pero hay ahí varias incongruencias, porque, por ejemplo, Alfred Adler, un discípulo de Freud, se separa y arma su propia, todos quieren armar su propia teoría. Es decir, ven a Freud como alguien, eh, bueno, que va improvisando ideas y dice, nosotros también podemos hacer eso, eso vale. Y Freud, no, le dice, no, no, el complejo de Edipo es dogma. No se jode. Y con varias cosas así. Este, bueno, Freud intuitivamente llega a varias conclusiones interesantes que ahora los neurofisiólogos fueron, muchas de ellas, algunas confirmando, otras no, pero eso es un autor con una mente muy amplia que no para mientes en darle la razón al pueblo y no a la ciencia en cosas, por ejemplo, los sueños son importantísimos, tiene razón el pueblo y no tiene razón la ciencia. Bueno, hoy en día, ¿qué dice la ciencia? No, los sueños son una mezcla. No hay, por lo menos no hay ninguna señal esotérica de significación de grandes cosas y además no hay ningún método inteligente o reproducible, replicable en lo que él propone con el criptograma de imágenes, de asociar con sílabas, con cada paciente su diccionario personal, en cada idioma. Eso es bastante más una elaboración del analista que del paciente, pero bueno, siempre está la irrefutabilidad del inconsciente, porque encima le agrega la negación. Así que si vos decís no, si decís no es así, yo para nada me quiero acostar con ella al lado, digo, bueno, eso es negación, eso confirma lo que te digo. Así que Popper, el epistemólogo, dirá que claramente Marx y claramente Freud son anticientíficos, porque todo lo que ellos ven en la realidad confirma sus ideas. No hay instancia posible de falsación y realmente la falsación es lo científico. Es un hermoso giro copernicano, ¿no? Entonces se creía que la ciencia es lo cierto, lo seguro. No, no. La ciencia lo que tiene bueno es que se abre, se presta a ser refutada. Hasta ahora no fue refutada, bueno, entonces sí es cierto y es más cierto que otras cosas que no podés demostrar. Bueno, entonces, estábamos con qué, rápidamente, Adler dice, la angustia que tiene el bebé, el trauma del nacimiento. Entonces dice, eso es una boludez atómica porque no hay psiquismo todavía. Entonces el bebé no sufrió el trauma de haber nacido. Sí, todo lo que quieras, éramos seres marinos y pasamos al aire, por supuesto salimos airosos, a hacer agua por todos lados, tu teoría. Me nace decírtelo, pero que no el trauma del nacimiento. Y tiene razón, pero luego él habla del
la pulsión de muerte. Debería decir pulsión destructiva, pero tampoco tenemos psiquismo en la muerte, ¿no? Donde está la muerte no estamos nosotros. Con respecto a la muerte, bueno, Freud creía que se iba a poder vencer a la muerte en su época. Y habla sobre todo de que el inconsciente, el núcleo duro, la roca viva, se cree inmortal. Y eso es una de las grandes diferencias con Lacan, que abreva en Heidegger y habla del ser para la muerte, de que somos conscientes de que vamos a morir. Yo no creo que lo seamos. Yo creo que nos asombra cada vez que alguien muere, nos asombra. Pero bueno, vamos a rápidamente seguir. Entonces Marx todo lo subsume a modos, a algo material e histórico. Lo histórico le permite pensar siempre en el cambio. Es decir, esto es meramente así ahora, pero puede ser transformado. Por eso, cuando se habla, no sé, el país tiene un cáncer, es alguien difícilmente marxista, porque si compara al país con un cuerpo no puede ser muy transformado, por más que ahora sí, no, podés ponerte tetas, qué sé yo, pero realmente tiene una única forma de funcionar y para Marx todos los sólidos se desvanecen en el aire, para Marx las cosas pueden ser transformadas muy radicalmente. Bueno, vamos ahora a el caso de Marx desde el punto de vista de lo importante que fue en su momento y de cómo ahora podría no ser muy actual, tiene que ver con que el capitalismo reaccionó a todo lo que acertadamente criticó Marx y se volvió un capitalismo con rostro humano, ya no hubo esas jornadas laborales sin ningún tipo de protección a los trabajadores. Entonces, finalmente, uno lee hoy a Marx y dice, pero qué exagerado, si después de todo me van a pagar mi aguinaldo. No había aguinaldo, bueno, aguinaldo no hay en ninguna parte. Bueno, vamos a continuar porque si no va a ser sobre peronismo esto. Nietzsche, ¿qué teníamos que decir? Bueno, más que nada que Freud no solamente cree que la, digamos, constitución de la subjetividad, digamos que el yo existe, que el individuo existe, sino que el individuo mismo tiene como si fuera tres yoes, digamos, o digamos, estar más, somos contradictorios, estamos atravesados por distintas, o sea que no solamente no es lo mismo toda persona que vive en una misma época bajo mismas circunstancias materiales, como diría Marx, que es el punto de vista de un economista. Para un economista eso es así. Para un economista es así. O sea, un economista calcula el precio del perfume de acuerdo a, bueno, tenemos acá dos personas que ganan este sueldo, chao. Y no pensamos en su infancia y cómo las figuras parentales pudieron haberlo hecho ocupar una posición subjetiva que ahora él reproduce en su sociabilización con otros individuos, eh, pero bueno, la elección de objeto, cuando él sepulta el complejo de Edipo, porque la mujer, al no tener pene, hace temer al hombre que se le pueda quitar su pene como castigo por querer acostarse con su madre. Entonces, ese miedo a la castración, a su vez la mujer tiene envidia de pene. Piensa, bueno, caramba, yo no tengo, ¿por qué no tengo? Siempre me va a faltar algo. Todas estas ideas, por supuesto, son hoy en día consideradas de un machismo patriarcal espantoso, pero no eran más que como hipótesis, digamos, para... Siempre en Freud hay algo cierto, es muy interesante leer a Freud, porque Freud equivoca las metáforas, eh, pero es cierto, dice, ¿por qué las mujeres son más atrevidas que los varones? Y uno estaba acostumbrado a que le digan lo contrario. Y después observa que es así. ¿Por qué lo son? Dice, bueno, pues no tiene miedo que le corten las pelotas. No es la razón verdadera, ¿no? Pero es una buena observación. O sea, la conclusión puede ser muchas veces falsa, pero la premisa es una gran intuición, vale la pena siempre leer a Freud. Bueno, entonces, ¿por qué no es conciliable Marx con Freud? Bueno, porque en uno el individuo es importantísimo, importa mucho más
su cómo, digamos, canaliza su deseo y su hostilidad, su sociabilización. Freud, por ejemplo, también es perfectamente capaz de traicionar al pueblo y decir, se equivocan al condenar el trabajo. Yo sé que la etimología de trabajo es un instrumento de tortura, tripalium, yo sé que se presentó como castigo bíblico, pero el trabajo es la mejor terapia, el trabajo nos pone los pies en la tierra, nos ata a la realidad. Así que es muy interesante también como Freud realmente tiene una especie de honestidad intelectual en cuanto a que no le convenía decir un par de cosas que dijo, pero las creía. Bueno, vamos entonces a evitar ahora todo lo que después viene con Lacan, que no deja de ser interesante, porque Lacan no es tan fácilmente tampoco unible, ¿no? Pero es interesante la reacción de Lacan ante el Mayo francés. En el 68 que se unieron los obreros a los estudiantes y él les dijo, están buscando un amo. Las cosas no se solucionan así, hay un sistema, estamos sujetos al lenguaje, no somos. Tiene también cosas, Lacan, de una brillantez enorme, por supuesto opacadas por muchas conclusiones apresuradas, poco científicas. Pero bueno, lo del estadio del espejo, por ejemplo, es una observación que podemos ver igual que la plastilina de la salchicha y la pelotita en Piaget, ¿no? De que todo niño a esa edad cree que se genera masa. O bueno, ahora hay que decir que se genera Milei. Bueno, brevemente entonces, ha habido grandes escritores, autores, filósofos que han querido unir a Marx con Freud. Entre ellos, bueno, Marcuse es verdad que ya es viejo. Pero bueno, es muy interesante todas las celebraciones de Marcuse, la sublimación represiva, de cómo el destape termina siendo un mandato. Anticipó mucho las ideas que ahora podemos ver de que el liberalismo sexual y todo eso no, de ninguna manera es tan liberador. Erich Fromm es un discípulo directo de Freud que abraza ideales también comunistas desde Suiza. Ha escrito varias cosas sobre judaísmo, sobre el amor. Tiene un libro, El arte de amar, donde habla de la importancia de ser un sujeto que ama y no de querer ser amado. Y bueno, es un autor afable, es como Flanders. A Freud le parecería un idiota, un bonachón, una persona incapaz de ver los designios oscuros que él quiere poner en el tapete. Porque digamos, eso es lo que claramente tienen como Nietzsche, Freud y Marx. Que dicen, no, vean el lado demoníaco, queremos mostrar el monstruo. Tenemos a muchos autores que hicieron unirlo. Hay incluso la dimensión de la utopía en Ernest Bloch, un autor genial, olvidado. Bueno, Walter Benjamin, que hace de la revolución comunista de Marx algo no tan materialista, ¿no? Sino místico, y que puede redimir a los muertos del pasado. Hay muchos. Bueno, Althusser directamente tiene una etapa que está loco, ¿no? Y, digamos, de hecho está internado, asesina al esposo. Pero bueno, él tiene una teoría interesante para unir a Marx con Freud. Vale la pena leerlo. De hecho, bueno, todos los discípulos de Althusser son brillantes. Conviene más leer a sus discípulos que no estuvieron internados en un manicomio, pero sus ideas vale la pena también leerlas. Sí, no sé muy bien cuánto más ahondar esto porque ya es muy extenso. Bueno, la idea de la dialéctica de Hegel habría que explicar qué es eso, porque no es la lógica aristotélica del principio del tercer excluido, sino que es que las cosas se dan en tres momentos, ¿no? Un momento que sería como el de afirmación, otro de
negación, y el tercero es una síntesis, una superación, una elevación y una superación de las tres, que es finalmente la negación de la negación. Para Hegel, bueno, todo es espíritu, la razón es lo real, y Marx dice voy a dar vuelta, voy a poner patas para arriba a Hegel. Y así fue. Y yo di toda esta clase haciendo la vertical porque me dijeron que de esa manera va más la sangre a la cabeza y por eso salió una clase tan inteligente.